era un conocimiento de información que otros habían dado de Jesús. Pero de repente Cristo le dice, ok, ese es el conocimiento de lo que la gente dice que yo soy. Eso es lo que ellos están diciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Te habla tu hermano y amigo Venancio Amparo desde su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. En esta ocasión quiero hablarle de un tema muy fundamental que bendecirá su casa, bendecirá su familia, bendecirá su ministerio, todo lo que usted representa en el Señor. Así que ponga mucha atención a la palabra que Dios le tiene para hoy y que le vamos a disertar. Este día yo quiero hablarle de la sabiduría espiritual. Yo quiero que usted ponga mucha atención a esta palabra, porque una cosa es tener conocimiento del mundo espiritual y otra cosa es tener sabiduría en el mundo espiritual. Son dos términos que se parecen, conocer y ser sabio en el mundo espiritual. La sabiduría es algo muy especial. Por eso yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, al libro de Colosenses, epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 2. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada de los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en Cristo, en el Espíritu Santo, por lo cual también nosotros desde el día que le oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la bendiga Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, Señor, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100 por uno, Señor. Yo predico tu palabra y tú restauras, Dios mío. Yo predico tu palabra y tú vivificas, Dios mío. Yo predico tu palabra y tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, en este día yo quiero hablarle de un tema que le va a bendecir. Y el tema que quiero hablarle es la sabiduría espiritual. Sabiduría en el mundo espiritual. Lo primero que usted debe de notar, que no es lo mismo tener un conocimiento sobre algo que tener sabiduría en algo o tener sabiduría intacta dentro de ti. El hombre ha llamado sabiduría la gente que tiene un conocimiento elevado de algo. Pero el conocimiento tiene que ver con la información y con la recepción de informaciones o teorías o enseñanzas, sea doctrinas o diferentes cosas que el hombre pueda tener y él pueda guardar o recitar o hablar o emplear términos de manera correcta. Eso tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento es el saber de las cosas. El conocimiento es la percepción de lo que tú tienes sobre algo de manera detallada. Eso es tú conocer algo. Cada vez que hablamos de conocimiento y la Biblia habla de un término conocer, el término conocer tiene que ver con profundidad. El término conocer tiene que ver con compatibilidad, con algo que ya se le está revelando. Por eso que una cosa es conocer y otra cosa es sabiduría. La gente ha pensado que sabiduría es conocer y que conocer es sabiduría. ¿Cómo así? Lo primero que usted debe de notar es que el conocimiento tiene que ver con la receptibilidad,
o mejor dicho, con la recepción de una teoría o de algo que a usted se le está explicando. Eso se le transfirió ese conocimiento. Pero la sabiduría es saber aplicar el conocimiento, porque hay personas que tenemos mucho conocimiento, pero tenemos poca sabiduría, porque no sabemos aplicar lo que se nos está hablando. No sabemos aplicar lo que estamos conociendo. Eso es como una persona que sepa cómo agarrar un vaso, pero no lo agarre de la manera correcta. Tiene el conocimiento del vaso, pero no sabe cómo agarrarlo. Esto tiene que ver con que con sabiduría. Hay gente que son elevados en conocimiento, pero son bajos en sabiduría. La sabiduría es lo que te va a dar a ti la sapiencia, o mejor dicho, la legalidad o la herramienta de cómo aplicar el conocimiento. Y vamos a hablar de sabiduría espiritual. Cuando hablamos de sabiduría espiritual, estamos hablando de cómo saber moverse en el mundo espiritual. Porque cuando tú sabes moverte en el mundo espiritual, tú no infringes las leyes del mundo espiritual. Cuando tú sabes moverte en el mundo espiritual, tú no peleas con lo que tú no tienes que pelear. Cuando tú sabes tienes sabiduría en el mundo espiritual, tú no hablas lo que no tienes que hablar. ¿Por qué tenemos tantas personas sufriendo persecución terrestre o persecución espiritual? Porque no tienen sabiduría, no saben cuándo hablar. Por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que un joven llamado José, este hombre o este joven tiene una conexión con el mundo espiritual a través que Dios le está revelando un sueño. Cuando Dios le está revelando un sueño, el joven está viendo diferentes cosas. Va y se lo cuenta a su padre, a su familia, y su padre y su familia comienzan a interpretar lo que este joven está diciendo, pero a él se le entregó un conocimiento, pero no tenía sabiduría de saber hablar las cosas con quien tenía que hablarlas. La sabiduría te da a ti la capacidad de poder discernir o diferenciar lo que tú tienes que hablar y lo que no tienes que hablar. Incluso en Proverbio habla donde dice: yo la sabiduría tuve con Dios, con él en el principio, hablando de que la sabiduría es antes de que todo fuera creado. Por eso que es necesario tener sabiduría, porque cuando tú no tienes sabiduría, tú vas a hablar lo que no tienes que hablar y vas a predicar lo que no tienes que predicar. Por eso es muy necesaria en la vida del hombre saber aplicar el conocimiento, porque tenemos personas que ellos son abundantes en teoría, ellos tienen abundancia en conocimiento, pero tienen carencia de sabiduría. Ellos abundan en conocimiento, pero tienen carencia de sabiduría. No saben cómo hablar las cosas, no saben cuándo hablar la cosa y no saben por qué están hablando las cosas. El conocimiento se te puede transferir a través de lectura de algo que tú estás leyendo. El conocimiento se puede transferir a través de tu escuchar. El conocimiento se puede transferir a través de usted ver. Pero la sabiduría se adquiere a través de la conexión con el Padre, de cuando tú saber hablar y cuando tú tienes que callar. Por eso dice la palabra del Señor aquí hablando, dice: por lo cual también nosotros, desde el día del que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Pero en la traducción del lenguaje actual dice: él nos ha traído noticia de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo le hace amar a los demás. Desde el momento que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que pueda conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que el conocimiento usted lo puede adquirir a través de los recursos que están en la tierra. Hay algo que se conoce como la formación del hombre, pero hay algo que se conoce como la formación del espíritu. Aquí el apóstol Pablo está revelando a los colosenses de que hay un conocimiento y una sabiduría que no se adquiere a través de los libros de la tierra. Hay un conocimiento y una sabiduría que se adquiere a través
del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien convence de pecado. ¿Y para qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es para guiarte a toda verdad, a toda justicia, al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Por eso es necesario tener al Espíritu Santo de Dios, porque cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, somos gente que vamos a andar en todo conocimiento de la verdad. Siempre tengo que hablar de esto. La palabra de Dios establece y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es imposible una gente conocer y tener sabiduría cuando no se ha conectado con el Espíritu Santo. No hay una mayor formación que la formación del Espíritu Santo. Por eso que cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú no hablas lo que usted quiere. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted habla lo que el Espíritu le está diciendo que hable. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, tú no caminas donde quiere caminar. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted camina donde el Espíritu Santo le guía. Por eso es necesario que más que nunca nosotros tengamos una relación con el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo está revelando y está diciendo que ustedes puedan conocer su voluntad. Lo primero, que para tener sabiduría en el mundo espiritual tenemos que conocer la voluntad del Padre. Muchas veces no preocupamos por conocer teorías, muchas veces no preocupamos por conocer grandes códigos, muchas veces nos preocupamos por conocer cosas superficiales que no edifican en nada con lo que tiene que ver con nuestra salvación. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la voluntad del Padre es reunir todas las cosas en Cristo por medio a la salvación. Venancio, ¿qué es lo que tú estás hablando? El primer punto para usted ser una persona sabia en los tiempos es usted conocer no los tiempos, es usted conocer al Dios de los tiempos y la voluntad del Dios de los tiempos. Lo primero que usted debe de saber es que es necesario conocer cuál es la perfecta voluntad del Padre. Cuando usted conoce cuál es la perfecta voluntad del Padre, la perfecta voluntad del Padre es salvar a todos para reunirlo en Cristo. Dios no quiere que usted sea el superhombre. Dios lo que quiere es que usted esté en Jesús, porque Él dice que por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. La voluntad del Padre es reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, ¿qué acontece? Acontece y establece y dice la palabra que conozcamos la voluntad del Padre. Una de las oraciones que el apóstol Pablo siempre hacía por los colosenses era que los colosenses, desde el día que le hablaron de ellos, desde el día que le dijeron la fe que tenían en Colosa, dice que el apóstol Pablo oraba para que ellos conozcan la voluntad del Padre. Porque cuando tú conoces la voluntad del Padre, tú no te dejas mover por las aguas o las corrientes de doctrinas o dogmatismo que quieren errar en lo que usted quiere hacer en el Señor. ¿Por qué? Porque ya usted tiene una manera definida, tiene un pensamiento definido, tiene una forma definida de lo que el Padre quiere. Le digo por qué tenemos tanta gente en batallas, le digo por qué tenemos tanta gente en guerra, por qué tenemos tanta subdivisión dentro de la iglesia, porque no estamos conociendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es que usted sea más lindo, la voluntad del Padre no es que usted tenga carro, la voluntad del Padre no es que usted tenga la mejor jipeta, la voluntad del Padre es que usted sea reunido en Cristo Jesús. ¿Por qué reunido en Cristo Jesús? Porque lo que el Padre quiere es que usted se salve, y cuando usted se salve, usted llegue a la plenitud de la gracia del eterno Dios, y solamente a través de Cristo podemos llegar a esa plenitud. Y aquí es que se va a aplicar la sabiduría. La sabiduría se va a aplicar en el momento para que usted está adquiriendo el conocimiento. Si está adquiriendo el conocimiento para fortalecer sus cadenas, o si está adquiriendo el conocimiento para que sus cadenas se le rompan y usted pueda ser libre en el conocimiento y la sabiduría de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que
puedan conocer la voluntad del Padre y tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Toda la sabiduría e inteligencia que da el Espíritu Santo. ¿Cómo, Venancio, tú puedes redactar esto? ¿O cómo tú puedes fundamentar esto que tú estás hablando? De que el Espíritu Santo da una sabiduría e una inteligencia especial. Yo quiero enfatizarme en dos apóstoles. En el apóstol que está escribiendo este texto, pero también el apóstol que fue el principal de la iglesia. ¿Cuál es el principal? Es conocido como Pedro. De repente dice la palabra del Señor de que Cristo estaba con sus discípulos y Cristo le hace una pregunta a los discípulos y le dice: ¿quiénes dice la gente que yo soy? Cuando él está diciendo esto, dice que le respondieron y le dijeron: unos dicen que tú eres Elías, otro que tú eres un profeta. Pero ¿qué era lo que ellos estaban ahí? Ellos recopilaron una información y por eso tenían un conocimiento de lo que ellos creían o lo que la gente decían que era Cristo. Aquí se aplica el conocimiento, aquí se aplica el pensamiento. El conocimiento es la recopilación de información para fundamentarlo o adquirirlo y entregarlo como un conocimiento. Muchas veces los conocimientos que uno tenga no es el fundamento de lo que Dios quiere que uno sepa. Porque al ver tanta corriente de pensamiento, esos pensamientos se unen y se convierten en un conocimiento. Toda la gente tiene conocimiento. Hay gente que tiene conocimiento empírico. Fueron conocimientos que le nacieron, que ellos vieron, que ellos tocaron, y por eso ya adquirieron en eso el conocimiento. Pero ¿qué acontece? Lo que los discípulos estaban diciendo aquí era un conocimiento de información que otros habían dado de Jesús. Pero de repente Cristo le dice: ok, ese es el conocimiento de lo que la gente dice que yo soy. Eso es lo que ellos están diciendo. Eso es lo que ellos están hablando. Pero cuando Cristo hace esta pregunta, nadie le puede responder. En todo el mundo, ahí habían doctores, ahí habían pescadores, ahí habían gente que tenían conocimiento. Pero hasta aquí llegó el conocimiento de ellos. Porque el conocimiento de la tierra está limitado en el mundo espiritual. El conocimiento de la tierra tiene barrera en el mundo espiritual. Pero ¿qué acontece ahora? Acontece que dice que de repente Pedro le respondió y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado por el Padre. Y Cristo le revela algo y le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que le está diciendo Pedro: esta información no vino de la tierra. El conocimiento que me estaban dando ahora era un conocimiento terrestre, pero lo que el Pedro está dando ahora es un conocimiento celestial. Hay informaciones que no la tiene la tierra. Hay informaciones que no la tienen los libros. Hay informaciones que no la tiene el hombre. Hay informaciones que la tiene el cielo. Yo se lo voy a repetir de nuevo. Hay informaciones que no la tiene la tierra. Hay informaciones que no la tiene el hombre. Hay informaciones que la tiene el cielo. Por eso, alguien debe de entender que lo que necesita el ser humano es conectarse con la escuela del cielo. Venancio, ¿cómo así? Claro que sí, en el cielo, antes que nosotros fuéramos, ya en el cielo nosotros existíamos y estábamos. Y estábamos siendo formados allá arriba. Por eso es que Cristo mismo dice: Padre, la gloria que yo tuve antes que entrégaselo a ellos, la gloria que tuve contigo allá arriba. Lo que quiere decir, yo tuve allá arriba contigo, ya yo entrené todo esto, ya lo que yo estoy haciendo es que estoy viviendo lo que ya yo viví. Venancio, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Lo que yo le estoy explicando a usted es que nadie viene a la tierra sin ser capacitado por el cielo. Porque dice la Biblia que a lo que antes conoció, está diciendo a lo que antes que ellos existieran en tierra, ya ellos existían en lo inconocible, o ellos existían en lo impalpable, que era el mundo espiritual. Antes que usted estuviera en esta tierra, a usted se le estaba estrenando en el cielo para que usted fuese en esta tierra. Por eso es que hay gente que dice: ¿y qué pasó conmigo? Que yo como que viví esto. Lo que pasa es que tú lo viviste allá y lo estás viviendo aquí. No. Alguien
debe de agarrar esta palabra aquí. Venancio, lo que tú estás hablando es que es imposible una gente poder tener sabiduría celestial cuando no tiene conexión con el Espíritu Santo. Y yo quiero enfatizar en esto, hermano, porque yo estoy viendo que estamos hablando de mucha filosofía, estamos hablando de muchas teorías, estamos hablando de dogmatismo, pero la iglesia está perdiendo la sabiduría y la conexión con el Espíritu Santo. ¿Por qué está perdiendo la sabiduría? Porque no tiene una vida espiritual. Porque está perdiendo la sabiduría, porque para usted adquirir el conocimiento de la tierra, usted debe de ser abundante en la lectura. Para usted adquirir el conocimiento de la tierra, usted debe de ser abundante en saber escuchar lo que otro le está reproduciendo a usted. Pero para usted ser abundante en sabiduría espiritual, usted debe de tener una vida de oración con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que quien conoce lo profundo de Dios, sino el Espíritu que está en él, el Espíritu que salió en él. Lo que quiere decir que a través del Espíritu Santo hay códigos espirituales. Dios mío. A través del Espíritu Santo hay códigos. A través del Espíritu Santo hay misterios que solamente se pueden conocer a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, a mí me pasa que yo voy a lugares y yo digo, Dios mío, pero ¿qué yo le voy a predicar a esta gente aquí? Y cuando voy a esos lugares, de repente estoy tranquilo, estoy callado, pero de repente se comienza a bajar misterio y comienzan a despertarse códigos, comienzan a despertarse conocimientos que yo nunca pensé que tenía. Lo que pasa es que ese conocimiento no estaba en la mente, ese conocimiento estaba incrustado en el espíritu. Dios mío. Hay un conocimiento que no lo da la lectura. A mí hay gente que me dice, Venancio, lo que tú estás transmitiendo, wow, te costó mucho. Pero si usted supiera que hay cosas que yo predico aquí y le hablo a usted, que yo nunca lo estudié en la tierra, lo estudié en el cielo. Dios mío, no, agarre esto. Se lo voy a repetir de nuevo. Hay cosas que yo le hablo aquí que nunca lo estudié en la tierra, lo estudié en el cielo. Hay cosas que yo le transmito a usted aquí que yo nunca la vi en la tierra, la vi en el mundo espiritual. Porque hay cosas que no se pueden hablar desde la perspectiva terrenal sin tener una conexión con ella en el mundo espiritual. Por eso hay que tener sabiduría. No todo lo que usted ve en el mundo espiritual es para que usted lo hable. No todo lo que usted ve en el mundo espiritual es para que usted lo predique. Y ese es el problema. Hay gente que tiene mucha revelación, pero no tienen sabiduría para hablar de esa revelación. Porque no tienen una vida espiritual o sabiduría espiritual. Hay algo que se conoce como el conocimiento incrustado por la tierra. Pero hay gente que están aquí que su alma se va a ver evidenciada al nivel de luz del Espíritu Santo. Y los códigos que usted tiene en su alma, los conocimientos que usted tiene en su espíritu, cuando se conecte con la luz del cielo, se va a tener que ver evidenciado por el Espíritu de Dios. Porque hay gente que ellos abundan en conocimiento, pero son carentes en sabiduría porque no tienen conexión con el Espíritu Santo. Tienen una vida de lectura, tienen una vida de información, pero no tienen revelación. El conocimiento se convierte en teoría. El conocimiento es una teoría que se te entregó, pero cuando usted tiene una conexión con el Espíritu Santo, lo que usted habla va a venir como un rema, porque el Espíritu Santo no va a buscar lo que está en la tierra. El Espíritu Santo va a buscar las informaciones del cielo y te la va a entrar a ti en tu espíritu para que tú comiences a hablar. Por eso que usted dice, pero que lo que pasa, que hay veces que yo no quiero hablar algo y lo hablo. Lo que pasa es que el Espíritu intercedió por usted y buscó la información que usted necesitaba. Por eso es que dice la palabra que mientras nosotros dormimos, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando hablamos de gemidos indecibles, estamos hablando de que el Espíritu le está pidiendo a Dios por nosotros para entregarnos, pedirle, administrar los conocimientos que necesitamos.
Por eso la iglesia más que nunca debe de tratar de tener una conexión con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo le estaba diciendo: desde que yo escuché hablar de ustedes, yo le estoy pidiendo a Dios de que ustedes conozcan la voluntad de la verdad, pero también que crezcan en la sabiduría e inteligencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es necesario ser inteligente, pero con la inteligencia del Espíritu Santo. Lo primero es que la sabiduría e inteligencia del Espíritu Santo nunca te va a señalar o nunca va a tratar de que tú avergüences a otro por el conocimiento que usted tiene. Porque cuando tú conoces el Espíritu Santo, lo que usted habla es lo que beneficia. Sabe reducir, sabe administrar el conocimiento que va a hablar. Hay muchas veces que yo he estado en lugares predicando, y cuando he estado en esos lugares predicando, de repente comienzo a hablar temas y el Espíritu me dice: detente, no lo hable, porque no va a bendecir. Porque muchas veces nosotros como predicadores tenemos grandes conocimientos, pero no tenemos sabiduría. Y eso es lo que nos hace falta. Saber aplicar bien el conocimiento con la sabiduría que tenemos. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo y dice de que crezcan en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo que está diciendo: para que andéis. La sabiduría que vamos a adquirir no es una sabiduría para nosotros lucrarnos, porque el conocimiento que lo que hace que tú te lucres y que tú sientas que tú eres el mejor, el conocimiento de Dios no enaltece la vida del hombre. El conocimiento mejor hace que tú entiendas que tú eres más impuro que cualquiera. Porque muchas veces estamos como los fariseos. Los fariseos pensaban que el conocimiento de ellos era el conocimiento más elevado sobre la tierra. Los fariseos entendían que ellos eran los mejores que existían aquí en la tierra, pero no sabían que ellos necesitaban la iluminación del Espíritu Santo. Necesitaban ser expuestos a la revelación. Por eso siempre tengo que hablar de Nicodemo. Nicodemo le dice a Cristo: pero ¿qué yo necesito para yo ser salvo? Explícame eso. Y Cristo le dice: nacer de nuevo. Él le dice: pero ¿cómo así? Tengo que entrar de nuevo al cuerpo de mi madre, a la barriga. No. Y Cristo le dice: no, lo que pasa es que la mente que tenía Nicodemo, aunque tenía conocimiento en su psique, en su mente, no estaba iluminado por el Espíritu Santo. Y tenemos muchos Nicodemos en estos tiempos. Gente que se sabe en la Torá, gente que se sabe en el hebreo, gente que se sabe en el arameo, pero no tienen la sabiduría del cielo, porque todo lo que les llega a la mente lo están soltando a la audiencia. Y no todo lo que te llega a la mente es para que usted lo hable. Debe de saber administrar el conocimiento que a usted se le entregó. Porque en el momento que no sabe administrar el conocimiento que usted se le entregó, usted puede hacer daño con ese conocimiento. Hay conocimiento que si usted no sabe aplicarlo, es como usted usar un cuchillo para matar a una gente. ¿Por qué? Porque lo está usando de manera incorrecta, aunque es servible en lo que usted quiera hacer. Por eso el conocimiento mal empleado mata, pero el conocimiento bien empleado bendice. En el momento que usted venga a hablarle de predestinación, destinación, de presencia a una gente que no tiene el fundamento, la doctrina principal del evangelio, usted lo que está haciendo es que está matando la fe de esa persona y está desviándole. Y lo que podía ser de bendición, ahora se convierte en maldición para esa persona, muerte y mortandad. Pero hablar de conocimiento y hablar de sabiduría queda evidenciado en el momento que Cristo está en el desierto. Dice la palabra del Señor que Satán vino, y cuando Satán vino le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y Cristo le dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Aquí Satanás está teniendo un conocimiento, pero lo está
mal aplicando. Aquí esto estaba haciendo una eisegesis, estaba sacando de contexto el texto. Porque tú puedes ser, Dios mío, diablo en el corazón y tener en la mente la palabra de Cristo. Y ese es el problema. Aquí es que tú no vas a saber aplicar bien el conocimiento. Aquí lo que Satanás estaba haciendo, una eisegesis, sacando lo que el texto no dice y hablando lo que la Biblia no habló, o mal empleando o dándole un sentido adverso a lo que el texto quiere decir. Pero Cristo, que no tenía conocimiento, sino que tenía sabiduría con su conocimiento. Cristo le registró la Biblia, pero le dio la contraparte a lo que el conocimiento de las tinieblas estaba haciendo y empleando en contra de Cristo. Y aquí es que se queda evidenciado. Hay gente que tiene un conocimiento de algo, pero no tienen sabiduría de eso. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que el profeta joven, Dios le dice, tenía palabra, tenía el conocimiento de quién era Dios, pero no tenía sabiduría. El conocimiento te lo entrega Dios, la sabiduría. Dice que de repente Dios le dice, oye, no vuelva por donde viniste, ni coma en ningún lado. Ok, él se va. Dice que le salió el profeta viejo al encuentro. Le dice que un ángel se le apareció, le dijo que él tenía que comer en su casa. Él tenía conocimiento de lo que Dios le habló, pero no tuvo sabiduría de aplicar lo que Dios le dijo. Entonces, lo que va a evidenciar de que tú eres un agente sabio es que tú estás aplicando lo que el cielo te dijo. Lo que va a aplicar, lo que va a decir que tú eres un agente sabio es que tú andes de acuerdo a lo que el cielo está hablando. Porque tenemos gente que son elevados en conocimiento, pero carecen de sabiduría. Entonces, ¿dónde le quiero llegar? Le quiero llegar que el texto continúa diciendo, para que andéis. Está hablando de que debe de tener una andanza, de que se evidencie de que tú eres sabio. Porque el sabio y el conocedor se dividen. El conocedor cae en hoyo, el sabio no. El sabio ve el hoyo y da la vuelta. Porque cuando usted tiene sabiduría, es el Espíritu que lo está guiando. Cuando usted tiene sabiduría, la palabra de Dios dice que el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cuando usted tiene sabiduría, usted camina minuciosamente porque es sabio. El sabio tiene algo que es prudente en su palabra. El sabio no habla lo que se le venga en mente. El sabio habla lo que es necesario para el momento. Por eso que de repente tuve a alguien que está hablando muchas palabras, tiene mucho conocimiento, pero dice que en la abundancia de palabras, entonces abunda el pecado. ¿Por qué? Porque ya ahí no está pasando como sabio, porque está hablando lo que no tiene que hablar y está transmitiendo lo que no tiene que transmitir. El sabio habla lo necesario. Un sabio tú lo vas a identificar porque no está hablando en todos los lugares. El sabio sabe administrar lo que va a hablar y no le dice todo a cualquier persona. Él sabe darle valor al conocimiento que el Espíritu le entregó. Por eso que tu sabiduría se va a ver evidenciada por el nivel de tu andanza. Dime cómo anda y te voy a decir tu sabiduría. Tu sabiduría se va a ver evidenciada en el nivel de tu andanza. Pero dice, para que andéis digno del Señor, agregándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué dice aquí en el versículo 10 de la traducción en lenguaje actual? Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Hermanos, estamos procurando conocer muchas cosas. Estamos procurando de conocer el hebreo, el griego, el arameo, para todos los idiomas. Pero estamos procurando nosotros conocer a Dios. Porque me he dado cuenta que mientras más tú conoces a alguien, si ese alguien es bueno, más cerca tú quieres estar de esa persona. Entonces, mientras más tú conoces a Dios, más cerca de Dios tú quieres estar. Mientras más tiempo tú pasas con Él, más usted le conoce. Por eso dice, para que conozcáis más a Dios. Porque
cuando usted conoce más a Dios, usted conoce más los principios de Él. Es imposible usted saber la maña de alguien cuando usted no pasa tiempo con ese alguien. Es imposible usted saber la virtud de alguien cuando tú no pasas tiempo con esa persona que tiene virtudes. Entonces, lo que está diciendo, la sabiduría, el conocimiento solamente tiene un fin, y es que ustedes conozcan más a Dios. Porque mientras más usted conoce a Dios, más usted se parece a Él. Mientras más usted sabe lo que es alguien, más usted quiere pasar tiempo con ese alguien. Entonces, hermanos, amigos, nos estamos preocupando por conocer muchas cosas, pero no nos estamos preocupando por conocer quién es Dios. A alguien tú le preguntas quién es Dios y te va a decir algo, porque no conoce al Dios que están predicando. A alguien tú le preguntas quién es Dios, te dice no, alguien, porque no se han preocupado por conocer las virtudes, por conocer los atributos por el cual Él se ha dado a conocer. ¿Quién es Dios? Dios es amor. ¿Quién es Dios? El Padre de las luces. ¿Quién es Dios? El omnipotente. Porque solamente se han preocupado de conocer una parte de Dios. Pero Dios es un Dios multiforme. La multiforme gracia del Padre. ¿Quién es Dios? El omnisciente, el que todos los conoce. A través de la naturaleza y del mundo usted puede conocer a Dios. Pero no hay una mejor manera de conocer a Dios que en su palabra. Porque en sus palabras están plasmadas todo lo que tiene que ver con sus atributos y todo lo que tiene que ver con sus facetas. A través de la palabra de Dios es que podemos conocer a Dios. Pero ¿qué es la palabra de Dios? En el principio era el verbo, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. En esta palabra está la plenitud de la sabiduría. No hubo un hombre más sabio que el Cristo de la gloria. Porque Salomón fue sabio en conocimiento, pero Cristo fue sabio en obediencia accional. Porque al final de todo Salomón hizo lo malo, pero Cristo nunca hizo lo malo. Lo que quiere decir que Cristo sobrepasó la sabiduría de Salomón. Entonces, ¿cómo podemos conocer al Padre? Si la sabiduría y el conocimiento que Pablo quería que los de Colosa tengan era para que conozcan la voluntad del Padre y quién es Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer quién es Dios? Dice que de repente uno de los discípulos dice: Señor, muéstranos al Padre. Le dice: tanto tiempo habéis estado con usted y no me conocéis. Si ha visto a mí, me ha visto al Padre. Si ha visto al Padre, me ha visto a mí. Por lo tanto, Cristo es la imagen del Padre. Para nosotros conocer al Padre tenemos que conocer a Cristo. Por eso que cualquier iglesia, cualquier ministerio, cualquier denominación, cualquier pensamiento que usted tenga y no esté en Cristo, no le está influenciando al Padre, porque Cristo es la representación misma del Padre en la tierra. Hermanos, amigos, dice que Pablo dijo: nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que está diciendo que necesitamos pensar como Cristo. Necesitamos andar como Cristo. Necesitamos hablar como Cristo. Conozca tanto la palabra, estudie tanto la palabra, aplique tanto la palabra, que cuando alguien lo escuche piense que usted le está predicando la palabra, porque usted y la palabra se conviertan en uno. Es que necesitamos volver a la palabra de Dios, porque no hay mayor sabiduría, no hay mayor elevación del conocimiento que no esté en la palabra. Hay gente que no sabía leer y el Espíritu lo enseñó a través de la palabra. Hay gente que eran toscos en sus palabras, en su alocución, pero el Espíritu le desató las lenguas. Hay gente que tenían problemas con recitar, o mejor dicho, recibir o guardar algo en su corazón, en su mente, y el Espíritu le amplió su capacidad. Por eso, hermanos, amigos, necesitamos conectarnos con el Espíritu
Espíritu de Dios, porque cuando nos conectamos con el Espíritu de Dios, nuestra vasija es ampliada. Cuando nos conectamos con el Espíritu de Dios, sufrimos una metamorfosis y ahora abundamos en sabiduría y abundamos en conocimiento. Por eso no es lo mismo el sabio que el conocedor. Todo el mundo conoce, pero no todo el mundo es sabio. Todo el mundo sabe algo, pero no todo el mundo aplica lo que sabe. No es saberse la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, es aplicar la Biblia, es aplicar la palabra de Dios. El conocimiento te dice cómo se aplica. La sabiduría hace que tú apliques lo que conociste. Por eso necesitamos gente sabia que tengan conocimiento, pero que apliquen el conocimiento en el cual ellos saben, en el cual a ellos se les dijo. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, era un hombre conocedor, pero no era sabio, porque estaba persiguiendo lo que no tenía que perseguir, pero porque por un conocimiento desviado que tenía de las sagradas escrituras y por un vivo celo espiritual. Hermano, debemos de ser sabios. Tenga cuidado si usted está trayendo división y se está dejando usar del enemigo por querer defender dogmatismo y no aplicar la sabiduría con la palabra de Dios. Pastores, necesitamos doctrinar a nuestras iglesias a través de la palabra de Dios. Profeta, necesitamos profetizar a través de la palabra de Dios. Evangelista, tenemos que volver a predicar la palabra de Dios, porque ahí es que está incrustada toda la sabiduría del Padre de las luces. Levante su mano y diga conmigo: gracias, Señor, por lo que hiciste, por lo que harás y por lo que continuarás haciendo. Tu palabra ha sido enseñada. Dios mío, que ellos puedan crecer. Oro como Pablo por los Colosos, por lo de Colosa, para que tú, Dios mío, ellos abunden en sabiduría, abunden en conocimiento a través del Espíritu Santo, y que anden digno como es representante del reino. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Comparte esta palabra. Si le impactó esta enseñanza, compártalo con alguien. Ponga en la caja de comentarios la palabra que más le impactó o lo que usted quiere que yo le siga hablando. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Hasta la próxima.